Buenos días, mi nombre es Andrés Mejer, soy un autor, conferencista y abogado de inmigración. Hoy estamos hablando sobre el tema de fianza, cómo salir de detención si uno es un inmigrante y si ICE te detuvo, estás en custodia de inmigración. ¿Cómo salir? ¿Cuáles son las opciones? Calificas para ser legal, quieres saber, solo llama al abogado Andrés Mejer. La Universidad de Syracuse ha revisado de 2001 a 2019 todos los casos que inmigrantes han sido detenidos y nos dio conclusiones de esa información. Pero antes que hablamos sobre esas noticias y ese estudio, es importante primero entender, qué es fianza y cómo salir. ¿Qué es el procedimiento que un inmigrante hace cuando está detenido para poder salir de detención? Entonces, primero, ¿cómo uno está detenido? Bueno, hay dos maneras, honestamente. Uno, inmigración te recogió en alguna manera. Puede ser que estabas entrando por avión, estabas en el aeropuerto y pusieron en custodia con inmigración. Puede ser que fuiste arrestado por algún motivo y te dieron la custodia de inmigración. Y entonces, esos son una de las dos situaciones. Estás arrestado por algún motivo y ICE te toma custodia, o ICE directamente te viene a buscar en tu casa, en tu lugar de trabajo, en algún lugar, y te pone en detención y te pone en proceso de deportación. Entonces, cuando ICE te entrevista inicialmente, cuando primero te agarran, el oficial va a empezar el proceso de deportación. Se llama una demanda. Cuando hace esa determinación, el oficial va a decidir si tú puedes aplicar, si tú eres elegible para fianza, sí o no. Si no, obviamente no te dan fianza. Si eres elegible, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que no tienes delitos que automáticamente te descualifica, o no tienes un orden de deportación. Entonces, si tienes orden de deportación o si tienes delitos significantes, el oficial va a decir que tú no cualificas para aplicar para fianza. Eso es una decisión. La segunda es que el oficial de ICE te deja salir sin fianza. Y la tercera es te dejan salir en la condición que uno paga fianza de cierta cantidad y lo mínimo es $1,500. Abajo de Trump, los oficiales de ICE no dan fianza, casi nunca. Antes, abajo de Obama, el oficial tenía instrucciones para ver cuál era si tú caes dentro de las prioridades de deportación. Si tienes ciertos antecedentes, si tienes orden de deportación, si eres un peligro a otros, o te dan fianza o no te dan fianza, o en ciertas circunstancias ni te ponían en proceso de deportación. Hoy es un mundo distinto. Si inmigración te agarra y estás aquí sin permiso, indocumentado o ilegal, te van a poner en proceso de deportación garantizado, y el oficial por lo menos en Nueva Jersey, Nueva York y en Pennsylvania, no te van a dar fianza. Eso quiere decir que va a tener que aplicarlo adelante de un juez de inmigración. Y eso puede ser entre 2 a 6 semanas para la primera audiencia. Ahora, es posible pedir que te lo den más rápido, pero depende de la corte y depende del juez que tú consigas. Entonces, hoy, si eres ilegal y caes en mano de inmigración, te van a poner en el proceso de deportación. Eso es garantizado. Y el oficial, principalmente hoy, no te da fianza. Eso quiere decir que tienes que esperar hasta que delante de un juez y tienes que aplicar y tener una audiencia en la pregunta si mereces recibir fianza. Y si te dan fianza, con cuál condiciones te lo van a dar. En pocas palabras, cuánto vas a tener que pagar para poder salir. Ahora,
cuando el juez revisa o la decisión de ICE o hace su propia decisión porque ICE no le dio una cantidad, el juez está enfocado en dos cosas principalmente. Número uno, eres un peligro a la comunidad. Y número dos, si estás en peligro de no presentarte a corte. Entonces, si eres un peligro, no te van a dar fianza o te va a dar fianza súper alto. Si piensa que no te va a presentar, de vuelta, o no te da fianza o te da fianza súper alta. Entonces, factores que el juez de migración va a considerar, y hay como 10 o 11. No hay ninguno específicamente que es más importante que otros. Tiene que ver en la totalidad si tú mereces recibir fianza y qué es la cantidad. Número uno, si tienes una dirección fijo en los Estados Unidos. Si cada mes estás mudando, pues obviamente no tienes una dirección fijo. Si estás aquí en los Estados Unidos ya 15 años y los últimos 10 años en la misma dirección, eso es una dirección fija. Número dos, ¿cuánto tiempo estás en los Estados Unidos? ¿Llegaste ayer o estuviste viviendo aquí 5, 10, 15, 20 años? ¿Cuáles son sus raíces en los Estados Unidos? Número tres, si tienes familia aquí. Hay una gran diferencia, una persona que tiene hermanos, padres, primos, todo que tienen estatus legal, y a lo mejor está casado y tiene hijos, alguien que está aquí solo, mucho tiempo, pero está solo, no tiene familia, no tiene pareja, no tiene niños, los restos de su familia está en su país. Bueno, esa persona tiene más riesgo en el punto de vista del juez que no se va a presentar a corte. 4, ¿cuál es tu historia de trabajar aquí en los Estados Unidos? Tienes un trabajo, reconociendo que uno que está aquí ilegal o sin permiso, no tiene permiso para trabajar legalmente, pero reconociendo que cada persona tiene gastos, se tiene que pagar de alguna manera, el juez quiere saber, bueno, cuál es tu trabajo, qué es lo que estás haciendo, qué es lo que has hecho y si has pagado impuestos. Ahora, hay algunos jueces que eso es súper importante, otros no le importan tanto. Los impuestos es solo una manera para documentar el tiempo que tuviste aquí, pero también es un reconocimiento que estás haciendo lo que debes hacer, porque cada persona que está aquí en los Estados Unidos, con permiso o sin permiso, si trabaja, tiene la obligación para pagar impuestos. Incluso el IRS tiene un número, entonces los que están aquí con permiso normalmente tienen un número social. Los que están aquí sin permiso pueden aplicar para un ITIN. Ese es un número que el IRS reconoce que esa persona no está aquí con permiso, pero está trabajando y le da la posibilidad de pagar impuestos y obviamente recibir dinero de vuelta si es necesario. Entonces depende del juez y eso es, por algunos eso es súper importante, hay otros que no es tan importante. Te van a preguntar, señor, estás trabajando aquí 10 años, nunca hiciste impuestos, ¿por qué no? Y ahí tienes que explicar. Y no es una excusa decir, bueno, siempre me pagaron con efectivo. Número 5. ¿Qué es tu historia de aparecer en corte? Ahora, es posible, como en uno de los casos que hablé antes, que un cliente ya estuvo en proceso de deportación, le salió confianza, después fue inmigración, lo detenieron de vuelta. Bueno, ¿él se presentó antes o no? Si él tiene antecedentes, ¿él se presentó a corte? No se presentó a corte. ¿Tiene una historia de presentarse o no? Súper importante. Número 6, ¿qué son tus antecedentes? ¿Cuál es la razón en que te encontraste en manos de inmigración? ¿Es porque te arrestaron por manejando borracho o violencia doméstica y tienes esos cargos pendientes y ahí te transfirieron a inmigración? ¿O estabas manejando, la policía te paró una infracción de tránsito y descubrieron que tenías orden de deportación? Bueno, orden de deportación no puedes aplicar para fianza. Pero, ¿me entiendes? ¿Cuál es la condición en que te encontraste en manos de inmigración? 7. ¿Cuáles son tu historia de problemas con inmigración? Bueno, ¿has aplicado para un proceso? ¿Tienes un camino para conseguir estatus legal? ¿Has aplicado para algo? ¿Qué son tus entradas y salidas en los Estados Unidos?
has mentido a un oficial de inmigración, hiciste una aplicación de asilo con información falsa. ¿Qué es tu historia de haber aplicado? ¿Tienes temor a ser deportado? Les presento al abogado Andrés Mejer, autor del libro Califica para estatus legal en los Estados Unidos. Andrés, cuéntanos, ¿cómo tu libro puede ayudar a nuestro público? Mi libro puede educar a las personas y ayudar a eliminar los miedos que causa la inmigración. Ya lo sabe, llame por su libro gratis y el abogado Andrés Mejer también le dará una consulta gratis. Solo llama al abogado Andrés Mejer. 8. ¿Cómo entraste a los Estados Unidos? 9. ¿Te has tratado de arrancar de la policía en ciertas circunstancias? ¿Cuál es tu camino para quedarte en los Estados Unidos? Y 11. Si pagaste impuestos. Entonces, de vuelta, ninguno de estos es automáticamente aprobado o descualificado. El juez va a revisar en la totalidad. Por ejemplo, si uno fue arrestado unas cuantas veces, pero nunca lo encontraron culpable, bueno, a lo mejor tiene una historia de violencia, supuestamente. Bueno, pues tiene muchas raíces, está aquí hace mucho tiempo, tiene un buen trabajo, tiene un camino para estatus legal, ha hecho sus supuestos, esa persona más probable va a recibir fianza. Entonces, eso es fianza. ¿Cómo puedes salir si estás en detención aplicando para fianza delante de un juez o si un oficial de ICE te lo da? Entonces, ahora que entendemos qué es lo que es fianza, repitiendo, para los que están escuchando este programa, en la primera parte expliqué qué es fianza, cómo salir de detención, cuáles son las condiciones, los factores que un juez va a revisar en decidir darte fianza o no. Ahora, eso es la parte de educación, nuevamente la segunda parte, pero es importante porque quiero hablar sobre un estudio que hizo la Universidad de Syracuse sobre fianzas aquí en los Estados Unidos para gente que está detenido. Revisaron todos los casos entre el 2001 al 2019 y vieron, bueno, qué es la fianza mediana cada año, cuántas aplicaciones para fianza hubo cada año y los separaron por nacionalidad, por país de origen, grupos étnicos y de estado. Revisaron los 50 estados para ver si hay una diferencia entre ciertos grupos étnicos, si hay diferencia entre ciertos cortes en estados distintos. Ahora, interesante, una de las cosas que descubrieron es que inmigrantes de India o que son chinos reciben fianza como 80% del tiempo. Repito eso. Inmigrantes de India y China, 80% del tiempo que aplican y piden fianza se lo dan. Mexicanos, como 50%. Y dijeron, bueno, eso es raro. A lo mejor son racistas. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Cómo puede ser que la diferencia es tan grande? Bueno, y esto es donde se pone un poco complicado, porque los indios y los chinos normalmente están aquí en los Estados Unidos menos tiempo, 1, 2, 3 años, antes de que caen en manos de inmigración. Los mexicanos, bueno, en los últimos 10 años no hay muchos mexicanos que están entrando a los Estados Unidos. Ya no entran como en los números que antes. Los últimos 5 años, por ejemplo, hay más guatemaltecos, el salvadoreños, gente de Honduras, de Guatemala, y hoy, por lo que está pasando en Venezuela, también de Venezuela. Entonces, ha cambiado la localidad de los que están entrando a Estados Unidos, pero hay más mexicanos que cualquier otro grupo hispano aquí en los Estados Unidos sin permiso. También descubrieron que los indios y chinos, ellos pagan miles de dólares más por fianza, pero reciben fianza. Y de vuelta revisaron por cuál es el motivo. Y lo que descubrieron es, bueno, ya que los indios y chinos están aquí menos tiempo, tienen menos raíces en una mano. En otra mano, ya que están aquí más poco tiempo, menos por porcentaje, menos de ellos, de ese grupo, fueron detenidos por la policía,
tienen menos antecedentes. Menos antecedentes, entonces no están descualificados para aplicar para fianza, pero ya que tienen menos raíces, la fianza es más alta. En Nueva Jersey, ahora hablando específicamente de nuestra localidad, entre 2001 a 2009 hubo 56,194 peticiones para fianza. 29,019 peticiones de fianza han sido aprobadas y negaron 27,175. ¿Qué quiere decir eso? Que un poco más que la mitad de peticiones para fianza en Nueva Jersey fueron aprobadas. Ahora, obviamente, cada caso es distinto. Depende en tus circunstancias. De grupos étnicos, número 1 son mexicanos con 7,589, el salvadoreños con 3,020, guatemaltecos con 2,580, hondureños con 2,021, dominicanos 1,895 y de Ecuador 1,875. Entonces, como ves, hispanos de algún lugar tienen casi, más de un tercio de todas las peticiones que han hecho en Nueva Jersey. Ahora hablamos específicamente de qué ha cambiado entre 2001 y lo que estamos encontrando abajo del mandato de Trump. En 2001, la fianza mediana era 5,000. La mediana, eso no es un por medio. Eso quiere decir, cuando ven todas las peticiones que hicieron y cada uno tiene un valor, ¿cuántos hay en el medio? No por medio, pero por cantidad. Y el número mediano era 5,000. Ahora, cuando yo empecé mi carrera y empecé a enfocarme en inmigración, 5,000 era común. En esa época, uno hace la aplicación para fianza, habla con el abogado del gobierno y si no hay antecedentes, si no hay nada significante, normalmente podíamos entrar en un acuerdo con el abogado para una cantidad. 1,500 es lo mínimo por ley. Y en ciertas circunstancias lo conseguí por 1,500, por 2,500, 3,500, 5,000 si uno tenía un antecedente como manejando borracho. Eso era común. Hoy ya no existe esa conversación. Los abogados del gobierno no tienen permiso para entrar en un acuerdo en una cantidad de fianza. Todo va delante del juez y cada uno es para que un juez decide. Y este gobierno está empujando a los jueces a no dar fianza. Es más difícil hoy que en cualquier otro tiempo que yo recuerdo en esta zona conseguir fianza. Si uno lo consigue, la fianza es mucho más alto. 2001 era 5,000. 2017, 10,000 era la fianza mediana. Eso quiere decir el doble. Ahora, como 2 semanas atrás, hablamos del inmigrante 21 Savage, Shea Benjamin Yosef, que nació en Inglaterra, pero se crió aquí en Atlanta, Georgia, de aquí tiene 7 años. Le dieron fianza de $100,000, lo más que él tenía un camino por estatus legal, una petición ya pendiente y no tenía antecedentes. El gobierno pensaba que sí, pero ese cargo fue eliminado. 100,000 fianza, súper alto, pero él lo pudo pagar. En 2001 dieron como 8,748 aplicaciones de fianza. En 2018, 13,004. Entonces, menos que el doble. Ha subido como 40-50% en comparación de lo que estaba en 2001. ¿Por qué es eso? Bueno, hay más personas que están en proceso de deportación. El gobierno ha cambiado las circunstancias en que un inmigrante se puede encontrar en un proceso de deportación.
de vuelta, abajo de Obama y otros presidentes, hubo una prioridad para inmigrantes que están detenidos por inmigración. Si no eran un peligro a la comunidad, si no tenían antecedentes, no lo ponían en proceso de deportación. Hoy, abajo de Trump, cada inmigrante es un criminal solo por estar aquí, entonces cada uno de ellos lo ponen en proceso de deportación. Punto. Entonces, eso ha cambiado la cosa dramáticamente. También, jueces no tienen discreción para cerrar casos, no tienen discreción para devolver. Por ejemplo, imagínate que yo estoy en proceso de deportación, mi esposa es americana, ella aplicó para mí, pero imagínate que llegamos a la cita y, pues, yo qué sé, yo llegué y ella no. Ok, me negaron la petición, ella estaba viajando, no pudo llegar y por algún motivo el oficial no lo posponió, en vez de me negó la petición inmediatamente y me ponen en proceso de deportación. Ahora, el matrimonio real, tenemos niños juntos, pero el oficial por algún motivo me negó la petición por algo técnico. Ahora, el caso va a ir adelante de un juez. Y normalmente, históricamente, hacíamos una pedida pidiendo que el juez devuelve el caso a inmigración para que inmigración toma una decisión en la petición que mi esposa hizo para mí. Hoy eso no pasa. Ahora es un juicio delante del juez y el juez va a decidir si el matrimonio es real y si yo soy admisible de los Estados Unidos. Es ridículo, es una pérdida de tiempo. Inmigración está acostumbrado a hacer esa determinación, pero esas son las circunstancias en que nos encontramos. Cualquier petición que se niegan, hoy te ponen en proceso de deportación. No importa si es algo técnico o si es algo, significante por antecedentes, porque mentiste a inmigración, no importa. Todo va delante del juez y eso es un problema. I became an attorney to give others the information that I didn't have. I want them to know what their rights are. We're immigrants for immigrants. Almost everyone that works for us is either an immigrant or a child of an immigrant. We believe that an educated client is the best client. They should know what their rights are. Nothing compares to giving somebody legal status because their entire life has now changed. We get you, and we're here for you. Ahora, para ilustrar la diferencia, estamos hablando de dos casos distintos, Eduardo y Roberto. Ahora, los nombres no son real. Lo que pasó es real, pero yo he cambiado los nombres porque es algo privado, ¿cierto? Entonces, los dos tienen casos muy similares. Los dos están en proceso de deportación y los dos están aplicando para la residencia por el proceso se llama cancelación del proceso de deportación, por lo que no son residente legal. En otras palabras, la ley de 10 años. Lo más que no hay una ley de 10 años es una simplificación a una defensa de deportación, pero al fin del día los dos están aplicando para lo mismo. Primero, hablamos de Eduardo. Él entró a los Estados Unidos en el año 2006. Lo encontraron a la frontera y lo regresaron. No lo deportaron, solo lo regresaron. Después, él entró a los Estados Unidos, está todo de vuelta en unas semanas. Está casado con su esposa que es residente legal, pero ya están separados. Tienen una hija junto, que él honestamente no tiene contacto con ella. Desde que él y su señora se separaron. También, durante el tiempo, él entre 2008 y 2011 lo encontraron culpable de 3 o 4 casos de manejando borracho. Súper serio. En 2011 lo pararon 2 veces adentro de un mes por caso de manejando borracho. Misma ciudad, misma
corte. Ahora, eso es cuando se estaba separando de su esposa, no defendiendo sus acciones. Él no debería estar conduciendo y no debería estar conduciendo tomado, pero eso es lo que pasó. Ahora, él contrató un abogado. Ese abogado le dijo, mira, no te puedo ayudar, tú vas a ir a cárcel. Si tú te presentas, vas a ir a cárcel y cárcel por 6 meses. Entonces, ¿qué hizo Eduardo? No se presentó a corte. El juez le dio un orden de arresto. Y en 2016, 5 años después, él era un pasajero en un auto, policía paró el conductor, le preguntó quién era el nombre de cada persona que estaba en el auto, y él dio su nombre y descubrió que tenía orden de arresto, lo arrestaron. Él fue y se encontró culpable de esos casos de manejando borracho y tuvo detenido por 6 meses, tuvo detención en cárcel por 6 meses. Después de la detención, inmigración lo agarró. Importante, 5 años pasaron, no se presentó a corte. ¿Okay? Ahora, él fue adelante de un juez y el juez pensaba que él tenía 4 casos de manejando borracho. Él dijo que era solo 3. No sabe lo que pasó, pero el juez pensaba 4. El juez le dio fianza de $10,000 y lo dejó salir. No se presentó a corte por 5 años. 4 casos de manejando borracho y le dio fianza de $10,000. Es la explosión de Eduardo en el año 2016. Esto era antes que Trump ganó la presidencia. Ahora hablamos de Roberto, que es el otro cliente con circunstancias similares. Él entró en 2004. Él tiene una hija que es ciudadana americana. Él fue arrestado 8 veces. Enero 2005 por infracción de la ciudad. Escribió un cheque falso, tenía documento falso, pero le bajaron los cargos. En junio 2005, él tenía un cuchillo, fue acusado de eso, lo rebajaron a hacer demasiado ruido en la municipalidad, de vuelta, una infracción civil, no un delito. En mayo 2006 lo acusaron de asalto por violencia doméstica, los cargos fueron eliminados. En febrero 2013, el número 4, de vuelta, otro caso de violencia doméstica, pero no lo encontraron culpable. Número 5, en diciembre de 2016 lo acusaron de entrar propiedad de otra persona sin permiso, lo rebajaron a una infracción de la municipalidad, otra vez no un delito. Diciembre 2016, 3 días después, asalto, violencia doméstica. Eliminaron los cargos. 7, septiembre de 2017, asalto, violencia doméstica, negaron los cargos. Y ahora, enero 2019, otro caso de asalto que está pendiente. Ahora, en 2017, en septiembre, cuando él fue arrestado, inmigración lo agarró. Aplicó para fianza, le ayudamos y le conseguimos un fianza de $15,000. Ahora, en esa época, él fue arrestado 7 veces. El último caso estaba pendiente. Le ayudamos con ese último delito y los cargos estaban eliminados. Pero importante mostrar que en ninguno de esos 7 casos lo encontraron culpable. Arrestado sí, pero condenado no. El juez nos dio 15,000 fianza, él lo pagó. El abogado por el gobierno apeló esa decisión y la Corte de Apelación tuvo en acuerdo con el gobierno y la Corte de Apelación le negó la fianza diciendo que él es una persona peligrosa por los números de arrestos que él tuvo. Ahora, en esa época, él tenía un cargo pendiente que después lo resolvamos. Ahora, en 2019, quiere aplicar para fianza de vuelta, después que la Corte de Apelación se lo negó. Entonces, Roberto, arrestado 8 veces, pero nunca condenado, fianza de $15,000 que la Corte de Apelación eliminó.
compara eso con Eduardo, no se presentó importante, de los 8 arrestos, en cada uno Roberto se presentó a corte, cada vez, nunca faltó. Eduardo, 2 casos manejando borracho, no se presentó por 5 años. La jueza pensó que lo encontraba culpable 4 veces de manejando borracho y le dio fianza de $10,000. Estamos hablando de una diferencia entre 1 año y algo al fin del día. Y mira cómo cosas han cambiado. Hoy es más difícil de antes. Si uno está detenido, llámanos o llama a un abogado para que alguien te ayude, porque tu chance de éxito sin abogado es muy bajo. Mi nombre es Andrés Mejer. Gracias por escuchar este programa. Nuestro número de teléfono es 888-888-0307. También, por favor, háganos like en Facebook si gusta el programa y comparte este video con cualquier persona que tú piensas necesita la información. Hasta la próxima. Calificas para ser legal, ¿quieres saber? Solo llama al abogado Andrés Mejer.